Hola amigos, ¿cómo están? Yo les voy a hablar sobre historia, pero me voy a basar en la educación en dos aspectos muy importantes. Va a ser los cambios significativos que tuvo la educación y yo que implementaría para mejorar la enseñanza en el país. Bueno, para empezar, en la educación antigua se ligaba a la educación egipcia. Esto era para, bueno, aquí se enseñaba la astronomía, la agricultura, las matemáticas, la filosofía. Acá un personaje que participa es Platón, Aristóteles, entre otros. Aquí, bueno, en este tiempo eran dos tipos de escuelas o educación, que era educación a los sacerdotes y la otra era para enseñarles a los artesanos. Bueno, en ese tiempo la educación era arcaica. ¿Qué quiere decir esto? Que antes la educación se le daba a las personas que tenían como más poder, que podría ser las élites, los ricos, se les enseñaban música, artes, y a los que eran pobres se les enseñaban oficios. Como ven, hay una gran desnivelación en ese tiempo de la educación. A la diferencia de la educación arcaica que existía en Egipcio y en esos países, la educación en Roma es la escuela pública y el alfabeto se les enseña en los primeros años de vida que tenía el pequeño. Otro factor importante son la educación colonial. Se dividía en tres: en indígenas, en criollos y en educación por minorías y mayorías. Bueno, ahora basándonos en el siglo XIX, que son por las fechas de 1800 y todo eso, en 1833 se crea la educación pública. De ahí se desglosa, hay una separación del clero de la educación superior y se separa como tal la iglesia. Hacia el año de 1910 va subiendo de nivel, por así decirlo, la educación, ya que se implementan más escuelas, hay menor analfabetismo, se mejora la educación en el país. También recordemos que se crea el primer cuerpo legislativo sobre la educación, que aquí, como mencionamos, se planea que se separe la iglesia de la educación. Se hace que se promulgue el artículo 3º. Recordemos que habla sobre que la educación debe de ser laica, gratuita y obligatoria. Y actualmente, bueno, vamos a hablar sobre la creación de la SEP. Acá se crea mediante movimientos políticos, se crea el famoso desayuno escolar, que ese es implementado desde Adolfo López Mateos. Una de las desventajas sobre la SEP es de que había muchísima pobreza, por lo tanto pues no había economía para una escuela. Era un tema las personas eran ignorantes en ese tema, no sabían muy bien las ventajas que podría tener eso para el desayuno escolar. Aquí lo primordial para él era que se alimentara y se educara bien al niño. Y en el año de 1959 se crea la comisión. Para mí, para que la enseñanza mejorara aquí en el país, lo más importante para mí, hablo por mí, sería que se mejorara lo que viene siendo el valor ético y el valor moral desde casa. Recordemos que la educación viene desde casa. Entonces, mucho de esto es una desventaja para maestros, porque tienen que enseñarles lo que supuestamente un padre le debe de enseñar a su hijo: a respetar, ser tolerante, empático, lo que actualmente se está perdiendo. Y por otra parte, igual sería que nosotros como maestros o futuros docentes estuviéramos más preparados y que se hicieran más exámenes a los docentes para estar mejor capacitados. Y todo esto englobarlo para que sea de manera recíproca, tanto de un alumno a un docente como de un docente a un alumno.